Hola, buenas tardes. Soy el profesor Sergio López de la Universidad Pedagógica Nacional y estoy haciendo una investigación con respecto a los, las gesticulaciones y el lenguaje escrito que hacen los estudiantes. Sobre todo, bueno, me estoy centrando en la materia de estadística 2 y fundamentalmente estoy viendo dos temas, que es el de distribuciones muestrales y teorema de teorema central del límite y prueba de hipótesis. Sí, entonces, eh, pues básicamente lo que haré es ver, ir repasando un poco eh, lo que un estudiante, de acuerdo a su nivel de cognitivo, en términos de la taxonomía solo, entonces ir viendo lo que el estudiante hace en cada nivel. Por ejemplo, van a ser básicamente cuatro niveles, que es el preestructural, el uniestructural, el multiestructural y el nivel relacional, ¿sí? Y entonces vamos a ir viendo lo que debería hacer el estudiante en cada uno de estos niveles. Básicamente esa es como la idea general, ¿sí? Entonces, eh, si observamos, aquí se presentan básicamente, se presentan tres elementos. Se presenta el problema, el planteamiento del problema, las hipótesis estadísticas y la distribución muestral. La distribución muestral que está en juego, ¿sí? Entonces, voy a leer nuevamente el problema. El problema nos dice que un grupo de profesores están interesados en saber el nivel de conocimiento en ciencias de los niños de escuelas rurales. Los profesores piensan que el promedio de estos niños es distinto a 7.5. ¿Sí? De una muestra de 30 niños de escuelas rurales a los que se les aplicó un examen de ciencias, se obtienen los siguientes datos. Calificación promedio x igual a calificación promedio x barra igual a 7.86 con una desviación estándar de 0.21 y se quiere probar con un error del 5% que en efecto hay una diferencia significativa entre el 7.86 que obtuvieron los estudiantes y el 7.5. ¿Sí? Entonces en el primer nivel, el estudiante simplemente, en el nivel preestructural, el estudiante dice, no entiendo el problema. No sé cuáles son los datos, no sé cuáles son las relaciones. Quizá sabe que hay un H0, un H1, sabe que están los datos, pero realmente no procede de manera ordenada, de manera organizada, ¿sí? En el nivel uniestructural, quizá identifica algunos datos. Por ejemplo, puede identificar este valor que se relacionan con los datos que vienen en el problema. Difícilmente maneja este dato, que realmente es el nivel de significancia, y pues básicamente maneja estos datos, ¿no? Pero no sabe qué hacer con ellos. Entonces, tanto la distribución muestral, fíjense cómo hay tres elementos, ¿no? Nuevamente, el problema, las hipótesis estadísticas y la distribución muestral. Entonces, eso es lo que le pasa al estudiante. El estudiante distingue algunos elementos, pero no establece relaciones entre las hipótesis estadísticas, estos elementos, y la distribución muestral, ¿no? Quizá dibuja la gráfica, pero simplemente no identifica ni L ni K. No identifica las regiones esperadas y las regiones no esperadas, ¿sí? En el nivel uniestructural, el estudiante ya distingue ciertos datos, distingue más datos, quizá distingue que este es la M
la M0 propuesta, quizás sabe que el H0 corresponde a que esta M propuesta es el valor que se le va a asignar a la M, a la media poblacional, ¿ok? Y quizá distingue que hay dos valores y que esos valores son los que van a determinar la región, ¿sí? Entonces, lo que, se, lo que aquí lo que se recomendaría es, para el nivel uniestructural, acciones como ver, ver cada dato, ver cada dato, el 30, a qué, con movimientos, a qué dato corresponde aquí. Entonces este 30 niños corresponde a n igual a 30. La 7.5 es el valor que debería de corresponder con la m propuesta, que es m0. Sí, entonces son cosas que deberían de ser en este primer nivel uniestructural, ¿sí? Bueno, nuevamente, pues como en el nivel preestructural ya debería de tener, o debería identificar este valor con este valor que estamos aquí. Debería de poder, en general no lo hace, debería de poder organizar los datos que están en el problema con respecto a esta lista, ¿sí? Por ejemplo, identificar este 5% con este alfa, que es el 5%, y que sería el error que estamos dispuestos a cometer. Y de la misma forma, debería de poder identificar los valores, qué valores de aquí corresponden a las hipótesis estadísticas, ¿sí? En general, el estudiante se confunde mucho y pone estos dos valores en esta parte. Entonces, él debería de saber que en las hipótesis estadísticas, el M0 igual a 7.5 es el que debe de aparecer en las hipótesis estadísticas. Entonces, debería poder hacer este movimiento. Y este 7.5 en el nivel uniestructural debería de poder identificarlo con este valor central, que sería M0 igual a 7.5. Y entonces debería indicar que este valor, con un movimiento de manos, está relacionado con este valor central de esta distribución en este punto, ¿ok? Pues básicamente esos serían los movimientos, y esos son los movimientos que observamos en el nivel uniestructural. En el nivel multiestructural, lo que notamos es que el estudiante va más allá, ya empieza a ordenar los valores, empieza a distinguir cuáles son la forma correcta en cómo está escrita la H0 y la H1, ¿ok? Y cómo se relacionan estos valores con los valores de la distribución muestral, ¿ok? Y también cómo se van organizando ya, o cómo se van relacionando los distintos valores que aparecen en la lista con los puntos de esta distribución muestral, ¿sí? Entonces, en el nivel multiestructural, lo que debería de ocurrir es que se pudiera relacionar esta lista con cada uno de estos valores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que se le pediría en el nivel multiestructural es que hiciera esta lista, pusiera los valores correctos en las hipótesis estadísticas. No siempre lo hace, pero sería deseable que lo hiciera, y empezar a relacionar tanto las hipótesis estadísticas como
los valores de la lista, ¿no? Obtenidos a partir del planteamiento del problema. Sí, entonces en este caso él debería de poder poner 7.5 igual a 7.5, aquí el valor central de esta distribución, debería de poder poner el valor este X en algún punto de esta región, de la región horizontal donde viven los valores de la distribución muestral, y debería de poder ubicar este valor aquí, acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces el racional, pues ya conoce los valores, lo sabe obtener del planteamiento del problema, plantea bien por lo menos algunas de las hipótesis estadísticas y sabe ubicar estos valores en la distribución muestral. Sí, todavía tiene algunos errores, pero eso es lo que se debería de poder hacer. ¿Sí? También algo que debería de saber es, por ejemplo, qué área es la que va de este valor K, que es un valor distinguido, a este valor K. ¿Sí? Y esto lo debería de lograr en términos de el error que tenemos. ¿Sí? Como el error que tenemos es 0.05, debería poder decir que el 0.05 no es más que la región determinada por esta área y esta área, ¿ok? Y estos dos nos darían el valor de 0.05, ¿sí? Entonces, él debería decir que estas dos áreas juntas nos dan 0.05, que es el error que estaríamos dispuestos a cometer, ¿sí? Entonces, en el nivel multirracional se le pediría ya distinguir estos dos. El 0.05 es o debería ser la suma de estas dos áreas, ¿sí? Y por lo tanto estas dos áreas determinan las regiones que en un momento más te diremos que... Y como este es 0.05, como los dos juntan 0.05, como los dos dan o suman 0.05, voy a ponerlo de esta forma. Entonces el área que resta debería de ser 0.95 o el 95%. ¿Sí? También debería de poder decir que esta, por ejemplo, en general reconocen una de las áreas, pero no reconocen otra. En el nivel multiestructural esperaríamos que dijera que entre K, de este valor K y este valor L, está en la zona de valores esperados, y entre este valor K hacia la izquierda y este valor L hacia la derecha está la zona de valores no esperados, cuando la hipótesis nula es cierta. ¿Okay? Y bueno, finalmente allí hay los estudiantes que están avanzando o que están comprendiendo los conceptos tanto de prueba de hipótesis como de distribución muestral, pues están entre la categoría multiestructural y entre la categoría relacional, ¿sí? Están entre esos dos. A veces hacen cosas que se ubicaron características que se ubicaron en la categoría multiestructural, y a veces hacen cosas que hacen en la categoría relacional, ¿sí? Lo que se pretende es que cada vez hagan más cosas que estén más asociadas a la categoría relacional, ¿sí? Entonces, una estructura que les recomiendo utilizar o que recomiendo a los profesores que practiquen con sus estudiantes, o si eres un estudiante, es que practiquen la estrategia a la que he denominado estrategia de microcosmos, que es
con las dos manos ir relacionando tanto los valores de los tres elementos que dije, tanto el planteamiento del problema como las hipótesis estadísticas y la distribución muestral, ¿sí? O sea, ¿en qué consiste estos movimientos? Pues simplemente para empezar, tenemos el planteamiento del problema y del planteamiento del problema ir generando una lista usando las dos manos. Por ejemplo, decimos, los profesores piensan que el promedio de estos es distinto a 7.5. Entonces, este es el valor propuesto, entonces lo asignamos a la M0. ¿Sí? Lo asignamos a M0 porque no es un valor muestral, sino es un valor que contra el que es un valor referencial contra el que se va a hacer un supuesto, ¿sí? Entonces, es el valor 7,5. Luego, tenemos el x igual a 7.86, entonces, con un movimiento de mano, o sea, señalamos x 7.86, y este sería el x barra 7.86. Y luego, tenemos el 5%, nos dicen con un error del 5%, y este error automáticamente lo asignamos a alfa igual a 0.05 y podemos decir que ese es el error que estamos dispuestos a cometer en la prueba de hipótesis. Tenemos la desviación estándar, la ponemos aquí. Y bueno, ya aún así, nos falta por ahí, tenemos una muestra de 30 niños, entonces 30 niños está asociado con quién, con el tamaño de la muestra n igual a 30, ¿sí? Entonces, una vez identificados, tenemos esta lista de manera más o menos organizada, y a partir de esta lista, lo que tendríamos que hacer es qué valores de aquí son los que nos van a determinar los valores de las hipótesis estadísticas, ¿sí? Ok. Entonces vemos lo que debemos de saber es que este valor, el valor propuesto o el valor referencial, es un valor referencial, que no es un valor que se obtenga de los datos, sino que es un valor que aparece y contra el que vamos a establecer todos nuestros argumentos, ¿sí? Entonces, este es el valor referencial o propuesto, y ese es el que debe ir. Fíjense que ninguno de estos valores va a aparecer porque esos valores son los valores muestrales, ¿sí? O los valores que nos dio la muestra. Esos valores nos sirven para establecer nuestras hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, en un primer término, lo que tenemos que hacer es que este valor lo tenemos que asociar a una de las dos. Pues en este caso, lo vamos a asociar a la hipótesis nula. La hipótesis nula lo que nos dice es que el valor referencial o propuesto es como se establece, o que la media verdadera, fíjense cómo no aparece M0, sino aparece M, que esta es la media verdadera, ¿sí? Y lo que queremos saber es que la media verdadera es o diferente o es igual, ¿sí? Entonces la hipótesis nula nos dice que la media verdadera es igual al 7.5 y la hipótesis alternativa es la que va a ir, la hipótesis alternativa es la que establecen los profesores, es decir, la que quieren probar, o en otras palabras, que la media verdadera es diferente a 7.5. Entonces, con este valor ya estamos estableciendo este planteamiento. Sí, entonces este valor, ¿para qué nos sirvió? Este valor es el que nos va a indicar cómo van a quedar planteadas las hipótesis estadísticas, ¿sí? Aquí como se leo 7.86, pues quiere decir que la media verdadera posiblemente sea diferente a 7.5, pero lo tenemos que probar, ¿sí?
muchos estudiantes me dicen, bueno, pero si ya fue diferente, ¿para qué hay que probar esto? Y lo que decimos es, no, como este es un valor muestral, este valor puede variar de acuerdo a lo que es una distribución normal, ¿sí? Este valor, cuando nosotros sacamos una muestra, lo que nos dice es, pues este valor puede variar. ¿Qué tanto puede variar? Pues puede variar de acuerdo a todo lo que son los valores esperados cuando la hipótesis no es cierta. Siempre que hacemos una medición, esa medición varía alrededor de la media verdadera. Siempre que hacemos un experimento, los valores que salen, los valores muestrales, siempre van a oscilar. ¿Qué tanto van a oscilar? Pues van a oscilar de acuerdo a una regla que se le llama la regla empírica, que es en cierta forma la que estamos utilizando, ¿sí? Vamos a hablar sobre esto. Entonces, ya manejamos estos valores con estos valores. Este es el tipo de movimiento que es a lo que le llaman microcosmos. Estar viendo estos valores con una mano y estar viendo los valores que van asignados a este aquí. Ok, entonces ahora nos pasamos tanto a relacionar esta hipótesis con estos datos y la distribución muestral, ¿sí? Ok. Entonces siempre con las dos manos, tratar de ir estableciendo, por ejemplo, entonces el 7.5, ¿dónde está relacionado? Es el valor central de esta distribución muestral, ¿sí? Esta distribución muestral es un esquema en donde se está suponiendo que aquí están viviendo todas las muestras de tamaño n, todas las muestras de tamaño n, ¿sí? Aquí viven, mira, si tenemos una muestra de tamaño n, una muestra, pues esa muestra, al sacar el promedio, obtener el promedio, esa muestra va a caer en alguno de estos valores, ¿sí? Este punto 0,5 es el error que estamos dispuestos a cometer, que es como dije antes, está determinado por esta región, y el área que queda sobre esas dos regiones, tanto a la izquierda de K como a la derecha de L, es lo que se va a llamar el punto 0,5 y es el error que estamos dispuestos a aceptar. La desviación estándar, esta desviación estándar también va a jugar un papel interesante. Esta desviación estándar lo que nos va a decir es qué tanto se están desviando, qué tanto podemos esperar que se desvíen los datos, ¿ok? Ahorita vamos a ver esto. Este X barra es un valor muestral y por lo tanto este valor debe de vivir, ¿en dónde? En esta línea horizontal, ¿sí? Aquí es donde viven los X barra. Bueno, aquí le ponemos el valor X barra igual a 7.86. Entonces ya tenemos aquí 7.5, 7.6 es la desviación estándar que posteriormente vamos a ver qué papel juega en esta parte. Esta desviación estándar no nos va a servir exactamente en esta distribución porque la desviación estándar de esta distribución que estamos poniendo en juego está dada por esta fórmula, ¿ok? Y entonces esta desviación estándar, la desviación estándar que se denota como S sub X barra es igual a S sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, aquí en este caso ya la sacamos. Entonces, este valor, 0.04, esto es lo que nos va a ayudar a determinar tanto el valor de K como el valor de L. ¿Okay? Esta es una medida que nos va a ayudar a decir, bueno, ese 95% de datos, ¿en dónde va a caer? ¿Sí? Entonces, posteriormente lo voy a decir con un poco más de precisión. Pero entonces ya tenemos los valores. Tenemos .025 que es esta área, y tenemos el punto 95 que sería lo que se le llama el área central, ¿sí? Entonces, estos valores ya los asociamos, cada uno de estos valores ya los asociamos aquí. Este n pues nos va a ayudar a decir, o nos contextualiza que esta distribución está dada por todas las medias de todas las muestras de tamaño 3, ¿ok?
Aquí viven aquí en esta parte viven las medias de todas las muestras. El tamaño 30. En esta parte, en la que acabo de subrayar nuevamente. Y bueno, en la estructura de microcosmos no solamente nos ayudaría, o no solamente nos tiene que ayudar a identificar tanto los datos de esta lista con esta distribución y las hipótesis estadísticas, sino nos debería de ayudar a resolver el problema. ¿Ok? Lo que el movimiento de manos o la acción a seguir es cómo se va a hacer la prueba. La prueba es, pues vamos a ver qué tan, qué tan distante es este valor, el x barra con respecto a este valor. ¿Qué tan distante es este valor con respecto? O sea, la pregunta ¿es significativamente diferente este valor con respecto a este valor? Este valor puede ser que caiga muy cerca de este valor. No sabemos, el 7.86 puede significar que realmente no es una gran distancia. O, por el contrario, este 7.86 puede decir que es una gran distancia. Entonces, ¿cuándo decimos que hay una gran distancia entre 7.86 y 7.85? ¿Sí? Bueno, pues para salvar la situación, lo que nos, lo que nos va a ayudar es la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar, que es en este caso 0.04, lo que nos va a decir, aquí a borrar un poco, voy a borrar un poco porque voy a anotar. Lo que queremos ver es qué tan distante está este valor de este valor. ¿Sí? Entonces, qué tan distante nos va a decir la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar lo que nos dice es, si tú te desvías dos desviaciones estándar hacia la izquierda, eso nos lo dice la regla empírica. Si tú te desvías dos desviaciones estándar hacia la izquierda y dos desviaciones estándar hacia la derecha, entonces entre este y este valor van a caer exactamente el 95% de los datos si suponemos que el valor M0 es igual a 7.5. ¿Sí? Nuevamente, la regla empírica nos dice, suponiendo que tenemos una distribución normal, que es el caso por el teorema del límite central, que si nos desviamos dos desviaciones estándar hacia la izquierda y dos desviaciones estándar a la derecha, entonces entre estos dos valores, entre K y L, va a caer el 95% de los datos. ¿Sí? Es decir, van a caer casi todos los datos, el 95% van a caer casi todos los datos. ¿Sí? Entonces, muy seguramente, si este valor es pequeño, o sea, todos los datos, por lo que les dije del error muestral, que una vez que obtenemos una media, pues ese valor puede oscilar. Entonces, si este valor es pequeño, quiere decir que va a ser parte de esos 95% de los datos. Si este valor es pequeño, es un valor esperado. Y entonces quiere decir que aquí va a caer el 95% y pues, el restante va a ser el 5%. Este 5%, este 5% serían los valores alejados. Serían los valores alejados si la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Si este valor cae, entonces si este valor cae aquí, pues es un valor esperado y por lo tanto vamos a llegar a la conclusión de que esto es cierto. Y si este valor cae de este lado, cae en alguna de estas regiones, entonces eso sería un valor no esperado si la hipótesis nula es cierta. ¿Ok? Si cae aquí es un valor esperado si la hipótesis no es cierta. Y este es un valor no esperado
si la hipótesis nula es cierta, ¿ok? A esta zona entonces la llamamos zona de valores no esperados si H0 es cierta, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Déjenme. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Fíjense, entonces nuevamente el manejo de mano. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde cayó este valor para ver si cayó en la zona esperada, si la hipótesis no es cierta, o este valor cayó aquí, que es la zona no esperada, si la hipótesis no es cierta. Bueno, pues si nosotros sacamos los cálculos, aquí ya sacamos los cálculos de cuánto va a valer exactamente este K, usando la desviación estándar y usando la regla empírica. Esto sería usar la regla empírica. Entonces nos da aquí 7.42. Aquí lo puse mal, 7.42. Y este valor es el 7.58. 7.58. Entonces este valor K es igual a 7.42 y este valor de aquí L es 7.58. ¿Sí? Entonces, ahora si decimos, ya tenemos los valores K y L que están determinando tanto la zona de valores esperados como la zona de valores no esperados. Entonces, ¿dónde cayó este K? Este X, pues 7.86 es evidentemente más grande que 7.58. Eso quiere decir que este valor X va a caer por aquí. ¿Sí? Pero entonces, si cae aquí, la zona de valores no esperados, si H0 es cierta. Entonces, la lógica que se utiliza es, bueno, este valor cayó aquí y es una zona de valores no esperados, pero cayó. Eso quiere decir que esta H0 no es cierta y que por lo tanto debe de ser cierta su complemento, ¿sí? Que la M verdadera debe ser diferente a 7.5, ¿ok? Esa es entonces la conclusión y esa es un poco la manera en cómo el alumno debería de moverse